Vamos a continuar con el tema del pecado. Ya hice el primer video, el número uno, este será el número dos. Es muy importante conocer la gravedad del pecado de Adán y Eva para poder nosotros saborear la salvación que Jesús nos da. Si entendemos esto a profundidad, nos va a nacer mucho amor para Dios, para Jesús, por lo que hizo por nosotros. Eh, Recordemos que la Iglesia Católica nos recomienda eso, precisamente que nosotros conozcamos las Sagradas Escrituras. El que conoce la Biblia no conoce a Cristo, así dice el Concilio Vaticano II. Eh, Bien, entonces vamos a continuar, pues vamos a ver la gravedad del pecado cometido de Adán y Eva. Ampliando lo que le dijo Dios allá en el jardín del Edén a Adán y Eva. Le dijo así, eh, el día que comas de él, te morirás sin remedio. Oigamos bien que dice ahí, sin remedio. Eso es importante fijarse, ¿no? Que le está diciendo que sin remedio no tendrá vuelta. Es decir, no va a decir, bueno, perdóname, ya entro otra vez. No, es que sin remedio. Así le dijo Dios. ¿Por qué? ¿Y por qué le dijo sin remedio? Porque no hay remedio. Es decir, que el mal es el mal y el remedio es el bien. Ellos querían conocer el mal, entonces van a conocer el mal. Así es. Pero podrían decir, bueno, pero es que ya se arrepintieron, entonces ya pásalo. No, es que les falta conocer el mal. Les falta conocer todavía el mal. No lo han conocido todavía, lo empezaron a conocer, les falta mucho todavía por conocerlo. Bien, eso dice, vamos a ver qué dice pues Romanos 7:14. Romanos 7:14, vamos a ver qué dice. Dice así, dice, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy hombre de carne vendido al pecado. El hombre fue vendido al pecado. Adán y Eva se vendieron al pecado. Y toda la descendencia de Adán y Eva fuimos vendidos al pecado. Nos contaminamos. Nacimos contaminados. Nacimos en el reino de las tinieblas. Porque así fue lo que pasó con el pecado cometido de Adán y Eva. Dejaron de pertenecer al reino de Dios para pasarse al reino de las tinieblas. Dicho de otro modo, ampliando lo que es el pecado, le dijo Dios, si comes de este árbol, morirás sin remedio. Recordemos que morir es alejarse de Dios. Eso es morir. Aunque no se mueren en la carne, pero después se morirán con el tiempo, pero en cuanto comieron, se murieron. Y que Dios le dijo, si comes de ese árbol, durarás un tiempo nada más y después tu cuerpo morirá también. Estamos ampliando lo que es el pecado de Adán y Eva. Dios, ampliándolo, dice Dios, dejarás de ser de mi propiedad y pasarás a ser propiedad del reino de las tinieblas. Vamos a ver Colosenses 1:13, Colosenses 1:13, 14. Dice así, dice, Él nos arrancó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Él nos arrancó del poder de las tinieblas. ¿Quién es Él? Dios, Dios Padre. Nos arrancó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Entonces, ¿dónde estábamos anteriormente? En el reino de las tinieblas. Ahí estábamos. Viene Jesucristo y nos arranca del reino de las tinieblas y nos pasa al reino de Dios.
La gravedad del pecado de Adán y Eva, dicho de otro modo, ¿verdad? En que las consecuencias del pecado serán estas. Si te alejas de mí, te morirás. Es decir, conocerás el mal. ¿Cuál mal? El dolor, el sufrimiento, el miedo y todas las demás cosas que vienen con el mal. Y empezamos a ver, por ejemplo, en Génesis 3:10, ¿sí? Dice, cuando Dios baja y los visita, dice, ¿dónde estás, Adán? Dice, me escondí porque tuve miedo. Génesis 3:10. Ya le tiene miedo a Dios, ya está experimentando el mal. Antes no sentía miedo por la presencia de Dios. Ahora ya tiene miedo porque ya conoció el mal. Y ahí vienen las demás cosas malas. En otras palabras, dice también, lo que quiere decir Dios es esto. Si comes de ese árbol, de la ciencia del bien y el mal, te separarás de mí. Tú desearás regresar a mí, pero no será posible, porque tú decidiste conocer el mal. Yo te lo advertí, morirás sin remedio. Todo lo que te he dicho, así será, créeme, le decía Papá Dios a Adán y Eva. A Adán, todo lo que te he dicho, créeme, así sucederá. Si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces conocerás el mal, pues el bien ya lo conoces. Bien, entonces este es el número 2. Vamos a ir continuando poco a poco, avanzándole en este tema que es pecado, muerte y salvación. Estamos viendo ahorita solamente la gravedad del pecado. Hasta el próximo.